atrás, es decir, que el resultado no puede ir atrás. Edmundo González ganó en Venezuela, es el presidente electo. Las actas que hoy, 9 de enero, se encuentran en la bóveda, resguardada en la bóveda nacional de Panamá. Dice que nuestro presidente, el doctor Edmundo González, es el nuevo presidente de Venezuela. Eso es lo que debería de pasar mañana en Venezuela. Ahora, sabemos que no vivimos en un país democrático. Hay un régimen que es quien está, digamos, al mando. ¿Qué van a hacer ellos? Es la pregunta. ¿Qué van a hacer ellos mañana? ¿Se juramentarán o no? Si se juramentarán, ya será mañana, él no pasará a ser más, Maduro no pasará a ser más constitucionalmente el presidente de Venezuela, sino el usurpador de Venezuela, realmente. Y quien es el presidente es Edmundo González Urrutia. Inicialmente, el doctor Edmundo inició su gira latinoamericana en el país de Argentina, después fue Uruguay, siguió a Panamá y de Panamá a Estados Unidos, Panamá, República Dominicana. La intención es para poder presentar las actas, poder tener el soporte y el apoyo, poder constatar ese soporte y apoyo. Y si ustedes pudieron notar en las noticias, el apoyo fue abrumador. Cada plaza, cada lugar donde Edmundo se encontraba estaba pero lleno. Es decir, los más de 7 millones de venezolanos que votamos por Edmundo González Urrutia estamos presentes alrededor del mundo y dentro de Venezuela diciéndole: hemos votado, nosotros ganamos. Y eso es lo que él fue a expresar en esta gira, el respaldo de cada uno de estos países. Eso es lo que tenemos que esperar. Mañana va a ser un día muy decisivo para los venezolanos y para el resto del mundo. ¿El por qué? Porque esto no es una situación solamente de los venezolanos. Es una situación que lamentablemente, de alguna manera u otra, afecta a los países vecinos, a los países hermanos de Venezuela, debido a que si mañana no se lograra juramentar el doctor Edmundo González Urrutia, la salida de venezolanos serán más grande. Es decir, nos vamos a llenar de más inmigrantes y no solamente Aruba, el resto, Brasil, Argentina, todos los países que están alrededor, Colombia. Es por eso el llamado al respaldo. Si los gobiernos de los países se quedan callados o aceptan esta mentira que el régimen de Maduro quiere traer adelante, esta usurpación, créame que nos vamos a ver muy afectados. Y lo que se quiere, lo que María Corina Machado desea, es que los venezolanos regresemos a Venezuela. Todos esos millones de venezolanos que estamos alrededor del mundo puedan regresar nuevamente a su país libre, país democrático, donde podamos disfrutar de las bellezas de nuestro país.